Ahora sí, ya estamos listos. Vale, entonces, bueno, hoy con el estudio del Evangelio según el Espiritismo, que es uno de los 5 libros de la codificación espírita, de este maravilloso decálogo que nos dejó el maestro Allan Kardec y por supuesto los espíritus superiores. El maestro Allan Kardec simplemente se encargó de organizarlo y bueno, no simplemente porque fue un trabajo muy arduo, ¿sí? El de organizar todas esas enseñanzas de los espíritus que él recibía en estos 5 maravillosos libros, de los cuales hoy venimos a estudiar el capítulo primero, que se llama No he venido a derogar la ley, las 3 revelaciones, Moisés, Cristo y el Espiritismo. Antes de eso ya habíamos venido haciendo un recorrido histórico más o menos como del contexto en el cual surgen todos estos conocimientos y viene a nacer Jesús para traer consigo su luz, su enseñanza para la humanidad. Antes de eso vimos lo que fueron los precursores Platón, Sócrates, entre otros filósofos que fueron importantes para sentar las bases de lo que era la existencia del alma, la filosofía espiritualista, que es sobre la cual se basan las enseñanzas de Jesús. Y bueno, hoy venimos a hablar de algunos de los profetas, como Moisés, como esa primera revelación espírita. ¿Qué sabemos de Moisés? Fue que recibió los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Qué más? Que era su misión liberar al pueblo de Israel, ¿cierto? Que estaban bajo el yugo de Egipto, ¿verdad? Entonces, este capítulo inicia con esta cita bíblica pronunciada por Jesús. Él dijo, no penséis que he venido a derogar la ley o los profetas. No he venido a derogarlos, sino a darles cumplimiento, porque en verdad os digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley se haya cumplido perfectamente, y mientras quede una sola jota y un solo punto. ¿A cuál ley creen que se refería Jesús cuando está hablando ahí de la ley? A la ley de amor, ¿sí? ¿A cuál ley? A la ley de justicia y caridad. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Estamos en un estudio, vamos a hacerlo entonces de alguna manera participativo, ¿sí? No tengan miedo de alzar la mano, preguntar en cualquier momento, ¿sí? La idea es que podamos todos participar. Estamos hablando de que no ha venido a derogar la ley o los profetas. Entonces vamos a ir profundizando a qué se refería con la ley o los profetas, a cuáles profetas se refería y a cuál ley, ¿verdad? Porque hasta ese entonces todos se regían por la ley Moisés. de Moisés, ¿cierto? Cuando él pronunció estas palabras, todos se regían por la ley de Moisés. Moisés, un profeta. ¿Quién sabe qué es un profeta? ¿Quién quiere decir qué es un profeta? Que viene a decir algo, a traer un mensaje, ¿verdad? ¿Quién más quiere decirme qué es un profeta? El que promulga una ley. ¿Alguien más? Bueno, un intermediario entre Dios y las personas, ¿cierto? Trae un mensaje de Dios, ¿verdad? Bueno, esa estuvo más cerquita porque es lo que verdaderamente significa un profeta. Un profeta es un mensajero de Dios, es alguien que tiene como misión promover un mensaje de Dios. A ellos se les llamaba profetas y Moisés es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, por lo menos para la historia cristiana, para las religiones judías, para las religiones musulmanas también. Moisés es una figura muy importante, una figura central en el desarrollo del mensaje cristiano, por ejemplo.
Moisés tiene dos facetas. Una como profeta, que vino a traernos la ley de Dios a través de esos 10 mandamientos, que es el código de conducta moral. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el lugar donde se recibieron estos 10 mandamientos? En el monte Sinaí, ¿verdad? Que fue por escritura directa de los espíritus. Que no es tema de esta charla, pero que también el espiritismo en su estudio, en su ciencia, comprueba y demuestra estos fenómenos mediúnicos como fenómenos de neumatografía o escritura directa de los espíritus. Y también en su fase como legislador. ¿Por qué? Porque tenía al mando suyo, ¿no? Era la autoridad entre un pueblo hebreo que venía de ser sometido por los egipcios y que traía consigo costumbres también de ese imperio, de esa cultura egipcia, que era dominadora, que adoraban muchos diferentes dioses, que adoraban estatuas, esculturas, entre otras costumbres, sacrificios humanos, ¿verdad? Entonces Moisés viene también a traer un código de legislación para regir a ese pueblo de la manera que mejor pudiera, ¿sí? Con todas las dificultades que eso implicaba. Entonces en su faceta como profeta viene a traernos estos 10 mandamientos. ¿Quién quiere leerme? Ahí, ¿quién alcanza a leer? ¿Quiere leer los mandamientos? Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ajá. Segundo, no adorarás imágenes. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no mentirás. Décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Nada de tu prójimo. Bueno, el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa era uno de los puntos importantes de ese mensaje, de esas normas, de esos mandamientos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento adoraban muchísimos dioses, muchísimas imágenes. Aunque el pueblo de Israel, pues, el pueblo de Israel sí creía siempre en un solo Dios por su arraigo en la doctrina de Abraham, ¿sí? Pero por las costumbres egipcios y eso, ya muchos se habían desviado de ese camino y habían empezado a adorar diferentes dioses. Entonces, el hecho de que Moisés sirviera de intermediario para este mensaje era muy importante para que se retomara la creencia en un solo Dios. Y ustedes ven acá en estos mandamientos que hay algo que no concuerde con el código de moral que enseñó Jesús. Si tienen alguna opinión, pueden compartirla. ¿No? ¿No, cierto? Acá hay un código de buena conducta para tener un buen comportamiento, ¿verdad? No matarás, no robarás, no jurar, no usar el nombre de Dios en vano. ¿Mm? Entonces esa era la ley de Dios que Moisés vino a transmitir a ese pueblo que por sus costumbres era bastante primitivo. La otra parte como legislador se compone de lo que fue la Torá, o que también se conoce como Pentateuco, que son 5 de los libros del Antiguo Testamento, dentro de ellos la Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Todos ellos se le atribuyen en parte su autoría a Moisés. Y dentro de esos 5 libros es que encontramos todos estos 613 mandamientos que eran también como un código civil, disciplinario, de justicia. Encontramos lo que es la ley del talión, ¿verdad? ¿Quién recuerda la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Era la justicia que se aplicaba en ese entonces para ese pueblo. Entonces existía dentro de esas costumbres y dentro de esa ley, existía la pena de muerte, existían los sacrificios, existía el apedreamiento a las mujeres adúlteras,
o otros casos de violación a esa ley, lo cual, ¿ustedes creen que la pena de muerte es acorde a la ley de Dios? No, ¿cierto? Pero era necesaria para ese pueblo tan difícil. Que aquí, así como vemos en esta imagen, mientras Moisés estaba recibiendo los mandamientos, ellos ¿qué hicieron? Por acá están. Hicieron un becerro de oro para adorarlo, se dedicaron a hacer fiestas, al libertinaje, y llegó Moisés y se encontró con eso. Entonces sí era necesario también aplicar la ley de esa manera, un poco dura, un poco cruel, y mostrar a Dios también como una figura de autoridad. Entonces Moisés también le tocó mostrar que Dios castigaba, que Dios era un Dios al cual había que temer. Y muchos de nosotros hasta hoy, en muchas de las doctrinas donde hemos estado antes del espiritismo, nos han inculcado ese temor a Dios. Y muchas personas que conocemos todavía viven bajo ese precepto de que hay que temer a Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido a Dios como ese Dios castigador, ese Dios autoritario, ese Dios fuerte. Entonces la autoridad del hombre debía apoyarse en la autoridad de Dios. Moisés se apoyaba en la autoridad de Dios porque él era el profeta elegido por Dios para guiar a ese pueblo. No obstante, solo la idea de un Dios terrible podía impresionar a hombres ignorantes, en quienes el sentido moral y el sentimiento de una justicia recta estaban aún poco desarrollados. Esto nos lo dice el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo que estamos estudiando. Entonces lo que les comentaba, era ese Dios fuerte, autoritario, castigador, al cual había que temer de la justicia que él podía impartir en cualquier momento. Porque todavía no había un sentido moral bien desarrollado, un sentido del bien y del mal. Entonces se necesitaba ese Dios de esta manera. Hasta ahí la revelación de Moisés se compone entonces de dos aspectos. La ley de Dios, que trae un código moral de conducta muy ajustado para esa época, muy específico, digamos, no matarás, no robarás, ¿sí? Son mandamientos muy concretos y muy dados a que la gente los siga, pues, literalmente, ¿cierto? Luego vino la segunda revelación. La segunda revelación fue Cristo. ¿Por qué es la segunda revelación? Porque Jesús muchas veces se refirió a Moisés, se refirió a ese mensaje que Moisés había traído. Y dijo Jesús que no venía a derogar la ley, sino a hacer que se cumpliera. ¿Cuál ley? ¿La ley civil o la ley de Dios? Ah, bueno, ya vamos entendiendo a qué se refería Jesús cuando hablaba de la ley. Cuando él hablaba de la ley, no hablaba de los 613 mandamientos que le tocó a Moisés usar para con ese pueblo, no. Él se refería a la ley de Dios. Entonces Jesús no vino a derogar la ley, es decir, la ley de Dios. Jesús vino a darle cumplimiento, a desarrollarla, a darle su verdadero sentido y a adecuarla nuevamente al grado de adelanto de aquellos hombres en medio de los cuales se encontraban. Entonces ya no era un pueblo tan primitivo, pero también era primitivo, así que vino a darle verdadero sentido a sus palabras. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús, ¿qué hizo con la ley de Moisés? Él dijo, sí, sigamos apedreando a las mujeres, ¿no? Sigamos con el ojo por ojo y el diente por diente. La resumió en dos. No, ¿cierto? Jesús no vino a apoyar esas leyes promulgadas por Moisés. En varios momentos él fue en contra de esas leyes, muy a pesar de correr el riesgo de sufrir la pena de muerte por blasfemia. Entonces, en algún momento dijo, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca,
Esto es lo que contamina al hombre, ¿sí? Se habla de lo que tiene en su corazón, ¿verdad? Eso lo dijo cuando le preguntaban si por qué no se lavaba las manos o por qué, ¿sí? Si había que lavarse las manos. Entonces él dijo esto. También dijo, y como ellos, mientras estaban escribiendo sobre la arena los nombres de aquellos quienes frecuentaban a la mujer adúltera, se puso de pie y dijo, como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando estaban a punto de apedrear a la mujer adúltera. ¿Verdad? Entonces Jesús no vino a derogar la ley de Dios, pero sí fue muy enfático al condenar aquello que estaba ya mal, aquella ley que iba en contravía de la ley de Dios, porque recordemos que en los mandamientos dice no matarás, y la pena de muerte es totalmente contrario a ese mandamiento. Entonces Jesús, ¿a qué vino? Jesús vino a resumir esa ley, a hacerla más específica, y fue entonces cuando dijo que el principal mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, añadiendo a su vez, esta es toda la ley y los profetas. O sea, él sintetizó los 10 mandamientos, la ley de Dios, en un solo mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Qué opinan de este mandamiento? Fácil, ¿no? Lo sintetizó en uno solo. ¿Fácil? No, ¿cierto? Pero trae consigo todos los deberes que se debe tener para con el prójimo, para con Dios y para con nosotros mismos. ¿Y cuál fue la manera más perfecta que Jesús tuvo para enseñarnos esta ley? ¿Cuál fue la que él encontró más favorable para nosotros? La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. ¿Qué más? Nicodemo con Jesús. Ajá, pero no. Fue el ejemplo, porque Jesús no era solo decir palabras y decir esta es la ley. No. Toda su vida es un reflejo de vivir acorde a esta ley de Dios. Entonces encontramos a Jesús hablando con la mujer samaritana, que los samaritanos eran personas no deseadas por el pueblo judío. Encontramos a Jesús socorriendo a los enfermos, levantando a los paralíticos, curando a los ciegos, a los leprosos. Encontramos a Jesús hablando con Nicodemo, esclareciéndolo acerca de que era necesario nacer de nuevo. Encontramos a Jesús sufriendo un verdadero suplicio. ¿Y ustedes creen que necesitaba él vivir eso? No. Él era un espíritu puro, él no necesitaba pasar por ese sufrimiento. No era producto de una expiación, era su forma de mostrarnos que muy a pesar del dolor, que muy a pesar del sufrimiento, de la calumnia, él podía amarnos, él podía perdonarnos, porque fue lo que exclamó en la cruz, ¿no? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Pues aún en ese suplicio, él lo único que tuvo para con nosotros fue amor, amor. Entonces no era solamente decir esta es la ley, era mostrarnos el camino, y por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque tenemos que vivir como Jesús lo hizo. Él vino a darnos ejemplo. Otros mensajes él no pudo darlos a través de ese ejemplo, no pudo ponerlos como tan explícitamente porque no se encontraban acordes al desarrollo intelectual y moral de esa época. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué nos dejó? Una pista. Nos dejó parábolas, ¿verdad? Parábolas que tienen en su interior
significados profundos que viene el espiritismo luego a analizar, pero bueno, ya vamos a ver cómo, ¿sí? Entonces tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? La tenemos ahí. Acá tenemos la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Tenemos la parábola de los trabajadores de la última hora. Qué bonito, ¿no? Que Dios premia la disposición que nosotros tengamos para el trabajo, para trabajar en esa ley, en esa reforma íntima. Que no importa si llegamos tarde, que no importa en qué momento lleguemos, que no importa si llegamos a la última hora. ¿Cierto? Hemos de ser recompensados por Dios si trabajamos bien, si tenemos esa actitud y esa disposición para trabajar. La parábola del festín de las bodas, que es necesario ir con la vestimenta adecuada. Todas estas parábolas, la parábola del sembrador, de aquel que salió a sembrar las semillas, y algunas cayeron en terreno pedregoso y otras cayeron en terreno fértil. La parábola de los talentos, de aquel hombre, Señor, que fue misericordioso y le perdonó la deuda a aquel que le debía, y él salió a hostigar a su hermano que le debía mucho menos de lo que se le había perdonado. ¿Quiénes de aquí tienen el Evangelio según el Espiritismo? Levante la mano. Bueno. ¿Quiénes han encontrado estas parábolas allí en el Evangelio? ¿Verdad? Los que lo tenemos, ¿verdad? Y allí se elabora el verdadero significado de esas parábolas, que es un significado profundo, hermoso, maravilloso, pero que Jesús, para esa época, no podía decir abiertamente de qué se trataba. Entonces vamos comprendiendo qué era lo que Jesús trataba de decir cuando decía que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley se haya cumplido perfectamente y mientras quede una sola jota y un solo punto. Entonces, ¿de cuál ley estaba hablando? De la ley de Dios, ¿verdad? ¿Será que si Él decía que todo lo que está cumplido se cumpla perfectamente, Él lo decía por decirlo? ¿No, cierto? Va a llegar el momento en que esa ley, que es la ley de amor, que es la ley de Dios, se va a cumplir perfectamente. Y Él va a estar con nosotros siempre hasta que esa promesa se cumpla. ¿Será que la ley de Dios ya se cumple perfectamente ahorita, 2023? No. No, ¿cierto? Estamos en un camino. Y hemos de seguir esta promesa de Jesús. Y hemos de saber que Jesús está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él hablaba con autoridad. La autoridad que provenía de su naturaleza excepcional, de su espíritu y de su misión divina. Entonces creamos, tengamos fe de que si Él lo dijo es porque verdaderamente se va a cumplir. Así como cuando pronunció estas palabras que citamos de Juan, capítulo 14, del 16 al 17. Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. ¿Sí? ¿Quiénes hemos encontrado mensajes en el Evangelio firmados por el Espíritu de verdad? Entonces tenemos una gran revelación en nuestras manos. Y Jesús sabía todo. Él conocía todo lo que iba a pasar. Y sabía que su mensaje era necesario de ser
explicado en su totalidad, porque él muchas veces dijo que él no lo había dicho todo, que era necesario que viniera después este Consolador para que nos explicara todo lo que él había dicho por parábolas. Entonces viene el espiritismo como la clave para resolver esos enigmas, esas incógnitas que quedaron en ese mensaje. ¿Y quién está al mando? ¿Quién creen que está al mando de esa revelación? Jesús. Porque Jesús, hasta que no se cumpla la ley, Él va a estar ahí con nosotros hasta que se cumpla perfectamente. Entonces viene el espiritismo. Acá ya vemos personas que hemos estudiado el espiritismo. ¿Quién me quiere compartir la definición del espiritismo? ¿Lupi? El espiritismo es la ciencia que estudia el origen, destino y naturaleza de los espíritus y su comunicación con el mundo corporal. Entonces el espiritismo viene a revelarnos que no somos solo carne, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero viene a recordarnos este mensaje de que hay un mundo espiritual, de que hay una interacción de los espíritus con el mundo físico y resuelve a profundidad todas esas interacciones. Prueba la naturaleza del mundo espiritual con hechos científicos, experimentales. El profesor Kardec, el maestro Kardec, era un gran estudioso de estos fenómenos, pero no solo de los fenómenos, porque muchos nos ocupamos de los fenómenos, pero muy pocos de las consecuencias filosóficas, de las consecuencias morales que de estos fenómenos derivan. Muchos somos curiosos, eso sí, bastante, pero pocos examinamos a profundidad cuáles son las consecuencias de que seamos espíritus inmortales. ¿Cuáles son las consecuencias de que podamos establecer relaciones con los espíritus en el mundo espiritual? Que esas relaciones pueden ser saludables como pueden ser también negativas, dependiendo de la ley de sintonía, de con quienes afinicemos por nuestros pensamientos y por nuestros actos. También nos habla este Evangelio que así como la ley de Dios fue personificada en su momento por Moisés, en su momento por Jesús, ¿será que está personificada en el maestro Kardec en el espiritismo? ¿Ustedes qué creen? Que no. ¿Quién tiene una opinión diferente? No, ¿cierto? Kardec nunca se atribuyó ningún título personal acerca del espiritismo. Él se desligó diciendo siempre que la doctrina era de los espíritus superiores, que dejaron mensajes, ¿verdad? No solo en un lugar, sino en muchas partes. Entonces el espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios, pero no está personificada en ningún individuo, porque es producto de la enseñanza impartida no por un hombre, sino por los espíritus, que son las voces del cielo, en todos los lugares de la tierra y a través de una multitud innumerable de intermediarios. Entonces ahí nos habla también de la validez del espiritismo, de su confiabilidad, porque Kardec no solo recogió mensajes a través de un solo medio, sino que los mensajes llegaban a él de diferentes partes del mundo, de diferentes grupos espíritas, donde se formulaban las preguntas que él compartía con estos grupos espíritas y se daban las mismas respuestas. Entonces él miraba que en todo el mensaje de estos espíritus superiores hubiera algo que se llamaba la universalidad de los conceptos. ¿Y qué es la universalidad de los conceptos? Pues que en todas partes se estaba hablando de las mismas verdades. ¿Será que el espiritismo viene a traer nuevas verdades?
¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿El espiritismo revela algo más de lo que reveló Jesús? No, lo hace más comprensible, pero en el fondo, ajá, que es lo mismo que no lo habíamos entendido y venimos a comprenderlo en su totalidad, con todos sus matices, con todos sus puntos. Así como Cristo dijo, no vengo a derogar la ley, sino a cumplirla, el espiritismo dice también, no vengo a derogar la ley cristiana, sino a cumplirla. No enseña nada contrario a lo que Cristo enseñó, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que solo se dijo como una forma alegórica. Nada diferente. ¿Alguien sabe cuál es la verdad del espiritismo? ¿No? ¿No? ¿Quién quiere compartirnos cuál es la verdad del espiritismo? La inmortalidad del alma. Dios y las leyes divinas. Dios y las leyes de Dios. ¿Alguien más? Para ustedes, ¿qué es la verdad del espiritismo? ¿Cuál es la verdad que trae el espiritismo? Las enseñanzas de Jesús. Muy bien, todos tienen la razón. Pero la principal verdad del espiritismo es Dios, la existencia de Dios y sus leyes. Y ya no hay lugar a falsas interpretaciones, porque el espiritismo viene a poner todo de una forma concisa, simple, al alcance de todos, para que no aleguemos desconocimiento, para que no aleguemos ignorancia de las leyes. Porque se deben cumplir o no esas leyes, las leyes de Dios. Se deben cumplir en su totalidad, dijo Jesús, en su perfección absoluta. Una oveja se perderá. Qué bonita la imagen, ¿no? Porque cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y ninguna oveja se perderá de su rebaño, es una promesa de amor incomparable. Es una promesa de amor eterno, de amor infinito. Jesús va a estar con nosotros en todo ese proceso. ¿Quiénes creen que ya están en el rebaño de Jesús? Bien, sí. ¿Quiénes se sienten perdidos? A veces. No siempre, a veces. En ocasiones, ¿cierto? Podemos sentirnos perdidos. Entonces dejemos que Cristo nos conduzca. Dejemos que el Maestro Jesús nos enseñe el camino, nos enseñe la verdad, para que podamos conquistar eso que tanto buscamos, la felicidad. Jesús está dispuesto y nosotros, ¿estamos dispuestos? ¿Queremos seguirlo? ¿Queremos estudiar? Entonces el espiritismo es una gran herramienta. Por eso estamos aquí estudiando, ¿verdad? Pero ¿será que basta con comprender las enseñanzas del espiritismo? No. Ajá. La reencarnación. ¿Quién dijo la reencarnación? La reencarnación. ¿Cuáles son las verdades del espiritismo? Por ejemplo, tenemos la existencia de Dios. ¿Cristo habló de la existencia de Dios? Sí. Entonces no estamos hablando nada diferente a lo que Cristo dijo. La inmortalidad del alma. ¿Cristo habló de la inmortalidad del alma? Sí, ¿cierto? Ajá, con Nicodemo. Y también dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Cristo habló de la pluralidad de mundos? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué él dijo? Que había muchas moradas en la casa de mi Padre. ¿Cristo habló de la ley de causa y efecto?
Sí, ¿cierto? ¿Cristo habló de reencarnación? Sí, también habló de reencarnación. Entonces, el espiritismo viene a desarrollar estas grandes verdades que no son distintas a las que Jesús promulgó y viene a desarrollarlas en su totalidad. Y tenemos 5 libros muy especiales en los cuales se resume toda la doctrina espírita, que es la misma doctrina cristiana, no es diferente. Si somos buenos espíritas, somos buenos cristianos. Entonces, hermanos, esa es la invitación de hoy, a que sigamos estudiando, a que sigamos aprendiendo, a que busquemos a Jesús como el guía y modelo de nuestras vidas, para que Él cumpla su promesa de guiarnos, de guiar este mundo, este planeta, y no solo este planeta, sino todo este sistema solar, para que juntos evolucionemos. Muchísimas gracias.